Esto es Realidades con el pastor Yair Ramos. Realidades. Bueno, Dios les bendiga. Para mí es un honor, es un privilegio que en esta hora poder estar aquí para poder transmitir una palabra de bendición, una palabra que edifique, una palabra que pueda ministrar su vida. Estamos transmitiendo desde las instalaciones La Cosecha aquí en Sunnyside. Mi nombre es Yair Ramos y estamos con todo el corazón para poder transmitir una palabra de vida y creemos que en estos minutos Dios va a hablar a su corazón. No es una casualidad que usted en este momento haya sintonizado este programa, no es una casualidad. Creemos que Dios tiene un plan y un propósito diseñado en este momento para hablar a su corazón. Así que lo único que le pedimos es que se quede en sintonía. Este es su programa Realidades. Y sentimos y creemos que Dios hablará a su corazón. El tema que esta hora estaré desarrollando es Soy elegido. Y el verso que quiero compartir en esta hora se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 13. Y dice de la siguiente manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable son tus maravillas, son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es bíblico que en los postreros tiempos la ciencia iba a aumentar. La palabra había profetizado desde hace muchos tiempos que se iban a obtener nuevos descubrimientos. Y en la medida que el hombre va haciendo nuevos descubrimientos, como los telescopios que pueden ver a largas distancias, pueden ver lo inmenso que es el universo. También podemos ver que estos descubrimientos que ha hecho a través de los microscopios, ellos pueden ver lo más pequeño, tanto lo más grande que existe en el universo, que pueden estar a miles, millones de distancia de la Tierra, millones de distancia, así también podemos ver que a través de un microscopio lo más pequeño que existe en la Tierra. Y uno de los descubrimientos más grandes y más importantes ha sido el microscopio. A través del microscopio el hombre se ha dado cuenta verdaderamente lo más pequeño que existe. Ha podido a través del microscopio ver lo que el hombre no puede ver a simple vista. Un ejemplo de ello quiero compartir en esta hora es acerca de un espermatozoide. Científicamente está comprobado, o médicamente está comprobado, que en la eyaculación normal de un hombre andan entre 100 millones y 500 millones de espermatozoides. Cuando el hombre se da cuenta cuántos espermatozoides hay en una eyaculación normal de un hombre, se queda sorprendido, porque estamos hablando de 500 millones de personas que en pocas palabras podrían haber nacido. Entonces, cuando una persona es engendrada ahí en el óvulo, en el ovario, como quiera mencionarlo usted, de la mujer, cuando entra para ser fecundado, es verdaderamente un milagro, porque es la carrera que ese espermatozoide hizo para poder alcanzar. Entonces, la Escritura nos menciona en el verso 13, porque tú me formaste y mis entrañas, dice, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. El salmista David está reconociendo que fue Dios que le dio la oportunidad de ser formado en el vientre de su madre. Por esa razón es maravilloso cuando nosotros miramos a la luz de la palabra lo que Dios hace. No es una casualidad que usted haya nacido. Bíblicamente nadie nace producto de una casualidad. En estos días ha habido una controversia. Escuchamos de un hombre, de un republicano, un senador, que mencionó que nadie nace producto de una casualidad. Entonces, dijo él, aún cuando una persona nace producto de una violación, es porque Dios lo permitió. Y eso ha sido una noticia terrible,
lo que dijo este hombre. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios permita que nazca un hombre producto de una violación? Pero la Biblia lo dice, y es lo que muchas veces la gente no lo entiende. Pero la palabra dice que Dios permitió, Dios da la vida de la persona. Por lo tanto, usted que me escucha y me ve en esta hora, no es una casualidad que usted me esté viendo, no es una casualidad que usted haya nacido. La palabra dice, el verso 16 del libro de los Salmos: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. La escritura dice, mi embrión, en pocas palabras, mi espermatozoide, cuando yo era un espermatozoide, cuando yo existía como un espermatozoide, ahí dice, tus ojos me vieron, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. No solamente David dice que Dios lo miró, no solamente David dice que Dios lo miró cuando iba a entrar para ser fecundado, sino que también estaban escritas. Dios escribió lo que este hombre iba a lograr hacer, lo que este hombre iba a desarrollar en la vida. ¿Quiénes iban a ser sus padres? ¿Quiénes eran sus hermanos? ¿Quiénes eran todo? Y es sorprendente. Y ese es el mensaje que en esta hora quiero compartirle a usted. Usted no es producto de una casualidad. Usted no es producto de un descuido de sus padres. Usted no es producto de que se me chispoteó. No, usted es producto de la voluntad de Dios. Nadie nace sin el propósito de Dios, porque la palabra dice que Dios es quien da la vida. Si usted está vivo en este momento, es porque Dios tiene un plan. Dios permitió que usted naciera. Y quiero que usted escuche atentamente lo que voy a decir. No solamente Dios permitió que usted iba a nacer, sino también Dios permitió, en un libro escribió todo lo que usted iba a llegar a ser. Dios tiene un plan grande para su vida. Dios tiene un diseño grande para usted. De repente usted dirá, bueno, entonces está escrito que yo viva como viva. No, ahí es donde quiero entrar. La palabra dice que Dios diseñó un plan para nosotros, pero nosotros decidimos si ese plan se llevará a cabo o no se llevará a cabo. Por eso es donde muchas veces la gente comete grandes errores y grandes fallas, porque no sabe que hay un plan diseñado de Dios para ellos, para cosas grandes. Lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, me sorprende, porque hay algo sorprendente en este pasaje bíblico. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1, el verso 1 dice de la siguiente manera: había reinado ya Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice la palabra en el verso 1 que Saúl había reinado 2 años. Todo el capítulo 13 nos menciona cómo Saúl hace algo que no debía de haber hecho. A los 2 años de haber sido rey de Israel, él hace y toma una decisión que no debía de haber hecho. Por lo tanto, eso que hizo le costó su reinado. Y en el capítulo 13, verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice el verso 14: mas Jehová, dice, se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Me sorprende esta historia porque Saúl, siendo rey de Israel, a los 2 años de haber sido elegido como rey, comete un error en su vida. Hace algo que no debe de hacer. Y Dios, a través del profeta Samuel, le dice: Jehová se ha buscado un varón, un hombre para que sea rey en vez de ti. Ahora, lo curioso de esto es que el rey David no había nacido todavía. No había nacido. En Hechos capítulo 13, verso 21, nos menciona que Saúl había reinado 40 años. 40 años. Pero cuando aparece esta escena, David o Saúl había reinado 2 años. 2 años, pero David no había nacido. Dios le está diciendo a Saúl: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón para que sea rey en vez de ti.
Se lo voy a poner como un ejemplo. Suponiendo que yo le digo a usted que busque en su casa un gato, pero el gato no existe, el gato no está en su casa. No hay ningún gato en su casa. Y yo le digo a usted, busque un gato que esté en su casa. Y usted empieza a buscarlo debajo de la cama, debajo del mueble, lo empieza a buscar en la sala, lo empieza a buscar en la cocina, donde sea. Usted lo busca. Y usted, después de tantas horas de andar buscando el gato y no lo encuentra, usted me dice a mí, Pastor Yair, no encontré el gato. Bueno, es que no existe, no está el gato. ¿Qué pensaría usted de mí? Usted diría, bueno, hermano Yair, usted está fuera de onda o está jugando conmigo o quiere molestarme. Bueno, es ilógico que yo le diga a usted, busque un gato en su casa cuando no existe un gato en su casa, cuando no hay un gato en su casa, cuando nunca ha entrado un gato a su casa. Entonces Dios le dice a este hombre, a este rey, Dios se ha buscado un hombre para que sea rey sobre Israel. El único problema es que el rey no existía, no había nacido David, para ese entonces no había nacido. David aproximadamente nace unos 8 años después. Ahora, cuando miramos nosotros cómo Dios eligió a David sin antes haber nacido, eso es lo que estoy hablando en esta hora. Dios escribió, el salmista David menciona en el salmo que leímos, en tus libros estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. El salmista declara y dice, todas las cosas fueron escritas. Dice, en tu libro fueron escritas todas esas cosas que fueron formadas poco a poco, poco a poco. Eso es Dios. Usted tiene un diseño establecido por Dios. Hay cosas que Dios lo escogió, hay cosas que Dios permitió que usted naciera para desarrollarlas. Pero ¿cuáles son aquellas cosas que Dios está diseñada, que Dios las diseñó para usted, pero usted no las ha cumplido hasta el día de hoy? Quiero mencionarles algunos ejemplos más. Miramos nosotros en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 28, una realidad. Isaías, capítulo 44, verso 28, dice de la siguiente manera: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al tiempo será fundada. Así de Jehová ha ungido a Ciro, el cual tomé yo por la mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Cuando miramos todo este capítulo, del capítulo 44 y capítulo 45 de Isaías, Dios está declarando quién es Ciro. Dios está profetizando a través de Isaías que se va a levantar un hombre que se va a llamar Ciro. Un hombre, un rey, que va a ser el que Dios lo va a usar para liberar a Israel de la opresión. Lo curioso aquí es que lo hace 100 años antes. 100 años antes de que Ciro nazca, Dios ya está declarando que va a existir ese hombre que va a ser un rey y se va a llamar Ciro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Isaías, como un profeta, o es considerado uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, declara a Israel que se arrepienta de su pecado, que se aparte de los malos caminos, porque si no se aparta, si no se decide corregir su camino, Dios lo va a llevar en cautiverio. Dios va a levantar a un hombre que se va a llamar Nabucodonosor, que va a ser del reino babilónico y que los va a llevar cautivos por 70 años. Israel no hace caso. Israel decide vivir su vida como ellos quieren vivirla, sin tomar en cuenta a Dios. Muere Isaías y Dios levanta a Jeremías. Y Jeremías también empieza a declarar que se arrepientan, que en poco tiempo va a ocurrir algo terrible. Israel no hace caso. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Que Dios levanta a un hombre que se llama Nabucodonosor, o se llamaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, como lo había profetizado muchos años atrás Isaías y Jeremías también, y lleva cautivo a Israel 70 años a Babilonia. Pero después de que se cumplen estos 70 años, Dios levanta a Ciro, que es el rey de los persas, y conquista a toda Babilonia y libera a Israel. Y Dios le dice
dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decirle a Jerusalén, serás edificada y al tiempo será fundada. Dios eligió a Ciro 100 años antes de que naciera. 100 años antes de que Ciro naciera, ya Dios tenía un plan diseñado para Ciro. ¿Quién iba a ser Ciro? ¿Qué es lo que iba a desarrollar? ¿Cómo iba a bendecir al pueblo de Dios? David dice, en tus libros estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Ese es el plan de Dios. Mi pregunta esta mañana es, ¿qué es lo que Dios diseñó para usted? ¿Qué es lo que Dios tiene diseñado para usted? Todos nacemos bajo un plan y un propósito de Dios. Ahora, quiero mencionar un ejemplo más en esta hora que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, nos dice otro ejemplo claro de lo que estoy compartiendo en esta mañana. El capítulo 23 del segundo libro de Reyes, el verso 15 y el verso 16, dice de la siguiente manera. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos y los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Miramos nosotros cómo Dios, 300 años antes de que naciera Josías, rey de Judá, es escogido por Dios. Miramos cómo nosotros aquí, en su infinita misericordia y omnisapiencia de Dios, Dios le dice a un rey, porque este rey Jeroboam había pecado. Este rey había hecho un altar donde todo Israel venía y ofrecía a Dios, ofrecía sacrificios, que no era el lugar donde se debería de hacer sacrificios a Dios. Y Dios le dice a este rey Jeroboam, a través de un profeta joven, le dice, mira rey, Dios va a levantar de David, va a levantar un hijo, va a levantar un hombre que se va a llamar Josías. Josías va a destruir este altar. Josías va a agarrar a todos los sacerdotes y los va a quemar y los va a destruir este altar. ¿Qué sucede? Miramos aquí nosotros el verso 16. Josías haciendo cada una de las cosas que 300 años atrás se había profetizado de él. 300 años atrás, en pocas palabras, Dios había profetizado a través de este hombre de Dios lo que iba a hacer este hombre, y exactamente todo lo hizo. La pregunta es, ¿por qué? Porque la palabra dice que Jehová es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él es omnipresente, Él es el principio y Él es el fin. Él ha diseñado todo, ya está escrito. Esto es para que más o menos usted pueda comprender de una mejor clara o de una mejor manera. Entonces cuando usted viene y le dice al arquitecto, mira arquitecto, yo quiero una casa, y la casa que yo quiero es que tenga 2 cuartos, que tenga una sala, que tenga una cocina, que tenga 2 baños, que tenga esto, y usted le da las descripciones de lo que usted quiere y cómo quiere el diseño por dentro y por fuera. El arquitecto toma los datos de acuerdo a lo que usted quiere y hace un diseño, hace un plano. La casa está diseñada, el plano está hecho, pero lo único que se necesita es ejecutarse ese plano. Después se construye paso a paso el plomero, el electricista, todos los que trabajan en techos, en madera, en todo. Cada uno de ellos empieza a hacer su trabajo. Y en poco tiempo esa casa es hecha una realidad, pero ya está el diseño. Así es Dios. Dios hizo un diseño, Dios hizo un plan para cada vida. Pero nosotros
Somos los que decidimos construir ese diseño. Josías estaba escrito lo que él iba a hacer, aún antes de que naciera. ¿Cuáles son aquellas cosas que están escritas que usted tiene que hacerlas? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted tiene que tomar decisiones que lo llevarán a construir o que no se lleve a cabo lo que Dios estableció en usted? Ahora, dice la palabra en el verso que hemos leído, en el libro de los Salmos: mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento que usted fue fecundado, Dios lo amó y Dios le dio la vida. Dios le dio la vida y ese es el propósito de Dios. Ese es el anhelo de Dios con un plan. Ahora, cuando miramos nosotros que somos elegidos, la palabra nos habla en el verso, que en un verso más que quiero compartir se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, hablando de lo que Dios, cuál es el propósito por el cual usted y yo nacimos. Efesios capítulo 1, verso 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. El anhelo de Dios, aún antes de la fundación del mundo, es que fuéramos aceptos, fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el plan de Dios. Ese fue el diseño de Dios. Ese fue el propósito de Dios. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El anhelo de Dios es que cada ser humano sea sin manchas y sin arrugas, sea santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Antes de que usted naciera, aún antes de que el mundo fuera hecho, Dios diseñó un plan. Dios diseñó que en este tiempo yo iba a estar predicando la palabra. Dios diseñó lo que yo iba a hacer en el transcurso de mi vida. Pero yo soy el que decido si ese diseño de Dios se cumplirá o no se cumplirá, porque Dios nos da un libre albedrío. Dice la palabra que aún antes de que fueran fundados los cielos, dice, aún antes de la fundación, aún antes de que el mundo fuera creado, Dios había diseñado un plan para nosotros. Es un plan de Dios que usted sea santo. El plan de Dios es que usted sea apartado para Dios. El diseño de Dios, lo que Dios estableció, es que usted fuera un hombre de bendición para su casa. El diseño de Dios es que usted viviera en prosperidad, en gozo, en alegría, en entusiasmo, en seguridad, en confianza. El diseño de Dios es que usted tenga una familia, que tenga una persona que la ame, que lo ame. El diseño de Dios es que usted sea prosperado. Ese fue el diseño de Dios desde el principio del mundo, aún antes de que usted naciera. Pero miramos aquí también que en el diseño de Dios, Dios nos dio una libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es lo que yo decido escoger. Es lo que yo decido. Esto es como, aquí está el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios para mi vida. Pero este es el diseño del enemigo o del diablo, en pocas palabras. Entonces, yo decido si se cumple el diseño de bien para mí o el diseño de mal para mí. Yo soy el que decido. El enemigo no viene aquí a agarrarme del cuello y decir, yo quiero que haga esto. No, ni tampoco Dios. Dios nos da, dice la palabra, pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú eres quien decide. Pero entienda, ustedes fuimos elegidos para ser bendición, para ser hijos de Dios. Esto es como sus padres. Cuando usted nació, producto de una mujer, de un hombre, usted, aunque usted no lleve el apellido de sus padres, aunque usted niegue a sus padres, o aunque sus padres lo nieguen a usted lleva el ADN. Biológicamente, nunca usted va a poder negar que usted es hijo de esas personas. Así es Dios. Jamás usted y yo podemos negar el plan que Dios nos diseñó. Pero somos nosotros los que decidimos. Somos nosotros. Dice la palabra en el verso
11 del capítulo 22 de Mateo. Dice Dios que nos diseñó, nos escogió para ser salvos. El verso en el capítulo 22 de Mateo, el verso 14, perdón, dice: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios llama a mucha gente. Dios los llamó, Dios los está llamando para ser elegidos, para ser escogidos por Dios. Hay un diseño para usted. Dios dice: esta persona, yo decido que sea elegido. Yo he decidido que esta persona sea elegido. No sé cómo se llame usted que me está viendo en esta hora, pero Dios diseñó un plan para que usted sea elegido, para que usted sea escogido. Dios lo llama a usted, porque usted es un elegido de Dios. Usted nació para ser elegido por Dios. Pero dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿por qué muchos llamados son pocos los escogidos? ¿Por qué? Porque no quieren vivir, no quieren tomar en cuenta a Dios, porque no quieren tomar esa decisión que Dios ha decidido para ellos. Si yo soy un elegido por Dios, si yo soy elegido por Dios para disfrutar las bendiciones de Dios, si yo soy un elegido por Dios desde la fundación del mundo para ser salvo, pero yo decido, aunque sea elegido por Dios, pero si yo decido vivir una vida que a Dios no le agrada, yo voy a terminar perdiéndome. Porque la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo. Quiero dejar en su mente, en su corazón, en esta hora: usted es un elegido por Dios para cosas grandes. Dios lo escogió para hacer cosas grandes. Ese es el anhelo de Dios, pero usted decide si esa elección se va a cumplir o no se va a cumplir. Lo único que yo quiero que usted recuerde en esta hora es que hay un plan diseñado por Dios para cosas grandes. Dios diseñó una familia maravillosa para usted. Dios diseñó un hogar maravilloso, un matrimonio. Dios diseñó todo, pero es usted quien decide. La pregunta esta mañana es: ¿decide usted vivir una vida como a Dios le agrada en el diseño de Dios? ¿O decide vivir usted una vida que a usted le agrada y ir en contra de los principios de Dios? Esta mañana o esta hora es bueno decirle: Dios, perdóname. Si usted se ha apartado de los principios de Dios, de los caminos de Dios, este es su momento. Dios diseñó un plan para que en este momento estuviéramos aquí compartiendo con usted. Ese es el diseño de Dios, para que usted se acerque a Dios. Si usted quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados o volver a Dios, diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Yo vuelvo a ti esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero felicitarlo por tomar esa decisión. Nosotros estamos ubicados aquí en el 529 Sur, en la 9 calle, en la Franklin, en Sunnyside, enfrente del hospital. Ahí en la pantalla va a aparecer más información. Si quiere llamar, pues estamos para servirle. Y si no, hay iglesias en el área donde usted vive, donde usted pueda ser edificado y ser bendecido. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y quédese en sintonía de este canal, que es Luz y Vida a toda la familia. Que Dios le bendiga.